Este es un, eh, un mensaje más de nuestra serie en Lucas, firmes en la certeza del Evangelio. No les miento, yo creo que le puse como 10 diferentes títulos a este mensaje. Y al último ya dejé de intentar ponerle títulos y simplemente le puse ¿cómo ves a Jesús? ¿Cómo ves a Jesús? Le puse así porque mucho de lo que estuve meditando cuando estaba pensando yo en este pasaje era la manera en el capítulo 6 Jesús ve a sus discípulos como los bienaventurados, como los pobres, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia. Cómo los veía el Señor y decía, ellos son los bienaventurados. Y luego habla a sus discípulos acerca de cómo no deben ver a los demás, o sea, no juzgándolos, y que deben más bien verse a sí mismos y ver si tienen una viga en el ojo, ver si están dando fruto y qué tipo de fruto están dando, y luego ver si ellos también están caminando, aplicando en sus vidas lo que Jesús les está diciendo. Entonces yo traigo en mi mente esto, ¿verdad? Jesús viendo a sus discípulos, los discípulos viendo a otros, los discípulos el Señor diciéndoles, véanse ustedes, y luego veo aquí en este pasaje y sigo viendo esta dinámica de cómo ve la gente a Jesús. Algunos no lo ven, algunos lo ven pero están confundidos o desconcertados, otros nunca lo ven pero como si lo vieran, creen en Jesús, y luego cómo los ve Jesús a ellos. Y creo que vamos a ver, ¿verdad? Cuando menos yo quisiera que llegáramos al final con una conclusión. Es muy importante cómo ves tú a Jesús, pero cómo ves tú a Jesús tiene que ver en cómo te ves tú a ti mismo. Fíjense bien, cómo ves tú a Jesús tiene una relación de cómo ves tú tu propia vida. Y ahorita lo vamos a ver, creo, con estos 3 sucesos o 3 encuentros del Señor. El primero de ellos con un centurión romano que no era judío. Segundo de ellos con una pobre viuda que había perdido a su hijo. Y número 3 con el profeta Juan, que estaba encarcelado injustamente por Herodes. Entonces vamos a ver el primero de ellos y vamos a ver cómo ven a Jesús, cómo los ve Jesús, cómo se ven ellos mismos, más o menos, no de una manera exhaustiva, pero vamos a tratar de interpretar eso. Entonces empezamos en Lucas capítulo 7, versículo 1 al 9. Y dice así, del 1 al 10, perdón. Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum. Recuerden que Capernaum es el pueblo donde vivía la suegra de Pedro, donde estaba Juan, o sea, de la zona donde el Señor llamó a sus discípulos. Dice, y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de su casa o de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él
y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Bien, vean ustedes una cosa interesante. El centurión nunca vio a Jesús. El centurión era un hombre poderoso. Era un hombre que había sido asignado, digamos, a Capernaum para que de alguna forma gobernara ahí, controlara ahí, mantuviera esa zona segura, sin motines y sin problemas. Tenía un destacamento ahí de soldados en un pueblo pequeño que probablemente toda esa parte norte del mar de Galilea estaban ahí ellos regionalmente. Él era la persona de más poder ahí. Tan consciente estaba él de su poder que decía: yo le puedo decir a un soldado ve para allá y él va y tiene que ir. No era una persona que estaba buscando de Jesús. Sabemos nosotros por la historia que los romanos habían encontrado que la manera de mantener a los judíos contentos era construyéndole sus sinagogas. Eso fue lo que hizo Herodes, el tío del rey Herodes que estaba ahí, ¿verdad? O el papá más bien, ¿verdad? Herodes el Grande, lo primero que hizo él, ¿verdad?, es construirles un templo glorioso, magnífico, increíble la construcción del templo de Herodes que está en Jerusalén. Entonces, decían los judíos: este centurión nos quiere, nos trata bien, nos construyó una sinagoga. Les platicaba yo a los muchachos cuando estuvimos nosotros en Capernaum, vimos las ruinas de una sinagoga y era romana. O sea, las estructuras, las columnas eran columnas romanas, y los capiteles y los remates en las partes superiores, las vigas de sostenían el techo, todo era romano. Y se me hace muy curioso porque fue uno de los primeros lugares donde aparecía la estrella de David, ¿verdad? Que no era un símbolo común entre los judíos, sino que es un símbolo moderno, más bien del sionismo, ¿verdad? Pero los romanos pusieron símbolos que ellos consideraban, o que les decían ahí los judíos que tenían que hacer. Entonces este hombre poderoso, un hombre que no debería de haber sentido ninguna necesidad de nada, me hace llamar la atención que él dice: yo le puedo decir a uno de mis soldados que vaya y va, pero se da cuenta que él no le puede decir a su siervo que se sane, y se sana. Y este siervo era tan importante para él, lo apreciaba tanto, que cuando el centurión oyó hablar de Jesús y de lo que andaba haciendo Jesús, entonces este hombre se humilló y fue con los ancianos judíos y les pidió el favor que fueran y le rogaran a Jesús que fuera y sanara a su siervo. Y tal fue la convicción de él, tal fue su humillación. Este era el centurión, pero no mandó a los judíos porque no se quería rebajar, sino al contrario, se vio él tan indigno, se vio tan insuficiente, se vio tan incapaz que dijo: yo no puedo ir. ¿Cómo voy a ir yo con él si él es un profeta de los judíos? ¿Cómo voy a ir yo con él? ¿Cómo me va a recibir? No tengo soy el centurión romano y no tengo argumento para pedirle a Jesús que sane a mi siervo. Vean cómo veía a Jesús, pero vean cómo se veía él a sí mismo. Se veía indigno, se veía falto, se veía sin ningún argumento para convencer a Jesús.
le pidió a otros, como tú y yo le pedimos a otro, ¿verdad? Cuando te peleas con tu novia y no quieres hablar contigo, ¿qué haces? Hablas con una amiga en común y le dices, ve tú por favor, pídele, ruégale que me tome la llamada, por favor. O sea, te sientes que no tienes tú una posición de favor ante la otra persona y por eso pides que otros vayan en tu lugar. Al grado que cuando Jesús va y no ha llegado a la casa, el centurión estaba en la casa con sus amigos. Ya no mandó soldados, ya no mandó judíos, mandó a los amigos. Y les dice, díganles que no entre, que no entre, que Él, así como yo tengo autoridad para mandar que suceda algo, díganle a Él que nomás diga la palabra, que nomás diga la palabra. Se vio, y se me hace curioso el juego, ¿verdad? Porque Él entendía que la autoridad Él la ejercía por medio de su mando, pero con esto Él no tenía ninguna autoridad. ¿Cómo veía Él a Jesús? Lo veía como un hombre extraordinario, lo veía como alguien que sí tenía esa autoridad, que tenía esa capacidad. Le habían dicho que Él le hablaba a los demonios y salían fuera de Él, de ellos. Le habían dicho, ¿verdad? Que Él le hablaba, tal vez le dijeron, porque ahí sucedió en esa zona, tal vez fue muy conocido porque los discípulos se lo han de haber contado a todo el mundo, que le habló a la tempestad y se calmó. Dijo, entonces Él le puede hablar a mi siervo y ser sanado. Entendió algo de Jesús al verse Él mismo y entender que Él era un hombre bajo autoridad. Pero principalmente vio a Jesús mucho, mucho más grande, más poderoso, más extraordinario que Él. Y la palabra que usa cuando dice que no es digno, nos dice mucho. A Jesús lo veía Él como un hombre santo, como un hombre que no podía ser Él, como centurión romano, no podía aproximarse a Él. No podía dejar que Él entrara a su casa, porque Jesús era especial, era diferente, era un hombre no como Él. Y Él entonces dice, yo no soy digno que vengas a mí. Hermanos, el centurión nos está dando un gran ejemplo. Cuando Jesús oyó lo que dijo el centurión, que no entrara a su casa, sino que diera la palabra y su siervo iba a ser salvo, Jesús se maravilló. Nomás hay dos partes en la Biblia que dice que Jesús se maravilló. O sea, significa que Jesús lo oyó y dijo, ¡ah, caray! Digo, ¿cómo? ¿Qué está diciendo? O sea, se maravilló Jesús. La otra ocasión sucede en el libro de Marcos cuando dice que Jesús estando en el pueblo ahí cercano de Nazaret, bueno, no está tan cercano, pero el pueblo de Nazaret, de donde era Él, dice que se maravilló de que la gente de su pueblo no creía en Él. Dice, se maravilló de su incredulidad, al punto que no pudo hacer milagros con ellos. Y aquí se maravilla de esta fe. Dice, una fe que no he encontrado ni siquiera en Judea, donde he encontrado fe, ¿verdad? Pero no como la de este hombre. No, nadie había visto a Jesús como este centurión lo había visto. Nadie lo había visto poniéndose él en una postura de indignidad, siendo que era un hombre de autoridad que tenía todo. Esa combinación de verse él a la luz de cómo veía a Jesús produjo una fe, una certeza, una confianza en esperar que Jesús le podía responder, aún siendo indigno, aún sin entrar a su casa. Jesús podía
extenderle misericordia a su siervo. Porque eso es lo extraordinario, que un hombre que se sentía indigno, incapaz, fuera a creer con tanta certeza que Jesucristo podía hacer esto y iba a hacer esto. Dice la Escritura que la fe es la certeza de lo que se espera. Este hombre estaba tan cierto que dijo, ni siquiera tienes que entrar a la casa. Tan cierto era que Jesús lo podía hacer que dijo, no, desde allá da la orden, porque yo no siento correcto que tú entres a mi casa. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y conste que él no había nunca visto a Jesús. Dice que sin fe, la Escritura en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es recompensador o remunerador de los que le buscan. Este hombre se acercó a Jesús por medio de otros, pensando que Jesús lo iba a bendecir, pensando que Jesús lo iba a escuchar. Y estaba tan cierto que le dijo, no entres. Un hombre de autoridad, un hombre de poder, un hombre que tuvo fe. ¿De dónde vino esa fe en Jesús? ¿Saben de dónde vino esa fe? De oír acerca de Jesús. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Por oír de Cristo, por oír las palabras de Cristo. Cristo literalmente se hizo real en la vida de este hombre solamente por el oír acerca de él. Ahora yo quiero decirte una cosa. Nosotros estamos hablando de Cristo aquí. Te estamos dando la palabra de Cristo. Y la pregunta para mí sería, si esa palabra está produciendo en todos nosotros una gran fe en Cristo. Una fe como la de este centurión. Porque es la misma palabra. Estamos leyendo y escuchando nosotros lo mismo que a él le contaron. Lo que él decía, lo que él hacía. En él se produjo una gran fe. ¿Y en nosotros qué se está produciendo? Y les voy a decir cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia si en este centurión se produjo una gran fe y si en nosotros se produce una fe de, está bien? Una fe así de blanda y no extraordinaria que maravilla a Jesús. ¿Saben cuál es la diferencia? La diferencia es la postura. Es como el centurión se veía a él mismo. Es el hecho de que el centurión tuvo una gran necesidad de Jesús. Anheló grandemente que Jesús obrara en su vida. Cuando escuchó, dijo, yo necesito eso. Yo necesito que Él ahora venga y sane a mi siervo, así como lo está haciendo en otros. Y si nosotros adoptamos una postura de que está bien, yo tengo a Jesús, etcétera, pero es una postura de complacencia, una postura que nos nazca de un sentido, Señor, yo no, estoy flaco y necesito de ti. Entonces no va a generar una gran fe la palabra de Cristo. Al final Jesús se maravilla. No dice que dijo ninguna palabra. Lucas no pone eso ahí. El Señor les dijo en en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? El Señor les dice, vayan y lo que se ha concedido, lo que han pedido, ¿verdad? Y dice aquí nomás, Jesús dice, no he visto una fe como esta. Y dice, cuando regresaron los amigos, encontraron que el siervo había sido sanado. No lo pone Lucas porque quiere Lucas no tanto enfatizar lo que Jesús dijo,
sino enfatizar lo que dijo el centurión, la postura del centurión y la disposición de Jesús simplemente decir, vamos. Y Jesús se quedó ahí y dijo, ¿no quieres que entre? Jesús no insistió. Ah, no, pues ahora entro. No. Jesús dijo, no quiere que entre, está bien. Se fueron y lo encontraron sano. Ese es el primer incidente. Vamos ahora al segundo punto, el segundo incidente. La viuda de Naín. Versículo 11, y voy a leer hasta el 17. Y dice, aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, de aquí, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Y este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Este es un pasaje hermoso. Solamente aparece en la Biblia, aquí en el Evangelio de Lucas. Siempre ha sido para mí un pasaje muy especial, muy amado por mi vida. Y se me hace muy importante para nosotros que lo veamos, porque aquí vemos claramente a Jesús y lo vemos claramente en su ministerio. Jesús hace un milagro por mera compasión, movido a quitar el dolor de la viuda. Esta ciudad que estaba más al sur, más hacia adentro, separada del mar, más cerca de Judea, una ciudad judía. Los muertos eran sacados de la ciudad. No se podía enterrar muertos adentro de la ciudad. Los muertos se enterraban afuera del muro. Si eras rico, tenías una cueva, o un sepulcro, donde ahí ponían los cuerpos y un año después regresaban y recogían los huesos y los ponían en unas cajitas de cerámica o de madera o de piedra. Ponían esas cajitas y las cajitas las dejaban ahí entonces ya en el sepulcro. Cuando se moría otra persona, pues lo ponían ahí dentro otra vez y así iban juntando. Entonces había sepulcros que tenían un chorro de cajitas allá adentro. Si eras pobre, pues hacían un hoyo y te enterraban ahí. ¿De dónde viene nuestra costumbre de enterrar a los muertos? Desde allá. Desde el entendimiento judío de lo que era un cuerpo humano. Un cuerpo hecho a la imagen de Dios. Se ponía en el piso esperando. La esperanza que tenían ellos era la esperanza de la resurrección, de la vida nueva, de que Él iba a levantar a esos muertos. Entonces van y lo llevan hacia afuera, y lo llevan aquí la palabra que se traduce féretro, no es tanto el féretro, sino es esa plataformita donde ponían el cuerpo así como el Señor, lo envolvieron en lienzos, lo envolvieron en trapos, ¿verdad? Con especies aromáticas para que no oliera feo, ¿verdad? Y lo ponían en una plataforma que iban cargando y le iban sacando hasta donde lo iban a poner, ya sea en un sepulcro o en una tumba. Jesús ve a la viuda. Y eso es lo que siempre ha impactado mi corazón. Dice que mucha gente, esto fue algo que conmovió al pueblo.
Y muchos iban saliendo con él, pero él dice que vio a la viuda llorar. Y dice que fue movido a compasión. Nadie dice que le dijo nada a Jesús. No fueron sus discípulos que dijeron, oye Señor, ¿no podrás hacer algo por ella? No fueron los amigos de la viuda. No fue la viuda. Tal vez la viuda ni siquiera sabía que existía Jesús. Tal vez la viuda nunca le habían contado como le contaron al centurión. Nunca mandó llamar a Jesús, nunca nada. Jesús viene con toda esta multitud siguiéndolo y se encuentran a la salida del pueblo. Viene otra multitud saliendo y él a la que vio fue a la viuda. Su único hijo. Esta mujer estaba desamparada, había quedado sin nadie. Lo peor que podías hacer tú en Israel era una viuda sin hijos. Recuerden la historia de Ruth. ¿Qué decía la Noemí, la mamá de la suegra, ¿no? La ex suegra, ¿verdad? Porque se murió el hijo también. Y dijo, váyanse ustedes, déjame morirme aquí. Y Ruth no la abandona. O sea, no podías tú ser en una condición tan precaria como ser una viuda y sin hijos y sin esposo. No sabemos qué edad tenía, no sabemos si era joven todavía, 40, 50 años. No sabemos si era anciana, no sabemos nada de esas cosas. Nomás sabemos que era su único hijo y aparentemente era un joven el que resucitó. ¿Verdad? Pero no sabemos. Total, Jesús se acerca y le dice algo increíble. Le dice, no llores. Por cierto, ustedes nunca le vayan a decir eso a alguien que está en duelo. Jesús sí lo puede hacer porque Él puede remediar el asunto. Nosotros nunca le digamos a alguien no llores. Es la cosa que se oye más injusto que te pueden decir cuando estás en duelo. ¿Cómo que no llore? ¿Verdad? Así hay una canción, ¿verdad? Pero ¿cómo quieres que no llore? ¿Verdad? Si la cuca se empinó para ver el cocido, ¿verdad? Y nadie se acuerda de eso, pero cuando yo era niño había una cancioncita que decía, ¿cómo quieres que no llores? Si la cuca se empinó para ver el cocido y por tanto empinarse al fondo se cayó. Un día de eso se las canto. Ya veo yo a los chavos, están ahí en el internet, la cuca se empinó para ver. Una cucarachita en un cascarón se empinó para ver lo que estaban cocinando ahí y se cayó al fondo y no podía salir y estaba llorando. Ya le entendieron, ¿no? Jesús la vio llorando y le dice, no llores. Ahí está el evangelio. Ahí está el evangelio. Vean a Cristo en la misión que le encargó el Padre. Él vino a hacer eso. Y yo lo veo ahí y digo, gloria a Dios, eso es gracia. Porque Él fue y extendió compasión a una mujer que no se la pedía, que no lo merecía, que lo único que tenía la señora era la desesperación de saber que estaba completamente desamparada. Por eso es que el evangelio es tan glorioso y por eso es que esta historia es tan hermosa, porque ilustra lo que vino a hacer Jesús con nosotros, los perdidos, los hambrientos, los pobres que lloran. Él vino a quitar el dolor que produce el pecado. El pecado produce la muerte. Él vino precisamente para decir, no llores. La promesa de la vida eterna es, no va a haber más dolor, no va a haber más lágrimas. ¿Tú crees que Jesús se complace en tus lágrimas, en tu dolor, en tu sufrimiento, en tu tribulación? Que déjame decirte, Jesús vino a quitar eso por medio de su propio sufrimiento. Entonces, lo que
lo que está el Señor cuando dice, bienaventurados los que lloran, no es porque el estado de dolor y lamento y lloro es en sí el propósito. Dice, bienaventurados los que lloran, porque reirán. ¿Se acuerdan? Bienaventurados los pobres, porque serán ricos. Porque serán enriquecidos, porque tendrán lo que anhelan. El Evangelio es el anuncio de que Cristo Jesús vino para que aquellos que están en un estado de empobrecimiento y de dolor puedan ser liberados de eso. Por tanto, no me cansaré de repetirte que si tú te sientes débil, pobre, incapaz, indigno, desamparado, estás en una buena posición porque Cristo te ve como vio esta viuda. Cristo está cerca de ti y tiene compasión de ti, y tú tienes que verte a ti mismo y ver ese estado y saber y ver a Jesús a la luz de eso. Esa es la fe. Tener fe en Él, decir, Señor, para esto viniste. Pero darte cuenta que tu dolor y tu sufrimiento y todo lo que estás viviendo que te afecta y te causa ese dolor y ese sufrimiento tiene un origen. Y el origen es el pecado, y el pecado ya sea tuyo o el de otros, o la muerte o la enfermedad, o todas estas cosas que nos suceden porque estamos en un estado caídos. Y eso es lo que vino a remediar Jesús. Por eso vino. Entonces, desgraciadamente, se ha tornado el evangelio como este evangelio de decir Cristo vino para darte una buena vida. No, Cristo vino para darte la liberación total y final y completa de sacarnos de este mundo, en donde en este mundo siempre tendremos tribulación y dolor, para llevarnos a un lugar donde no habrá más tribulación y dolor, porque no habrá más pecado. El Señor se acerca y tuvo compasión de ella. Ella inspiró con su dolor la compasión del Rey del universo. Y el Señor dijo, a esto yo he venido. Y creo que es importante que vean, hermanos, que Jesucristo no resucitó a este muerto para que la gente creyera en Él. Al final, eso era el resultado, ¿verdad? Pero ese no era su propósito. Él venía anunciando que Él era el Mesías, y haciendo lo que hacía la gente se iba a dar cuenta que era el Mesías. Pero en este caso la Biblia señala que Jesús fue movido a compasión. Y resucitan al joven, al hijo, por compasión. Y a veces, o sea, lo que no quisiera yo es que tú estuvieras pensando en todo esto que estás oyendo de Cristo Jesús, y que resucita y que sana y que saca demonios y todo esto, ¿verdad? Que lo veas como, sí, pues Él era el Mesías fríamente. Sí, yo vengo a hacer demonios, vete para afuera, tú resucita, tú sé sanado. Sí, yo soy el Mesías y vengo a hacer todas estas cosas. No. Él venía como uno de nosotros y compartió nuestros dolores. Así como tú te sientes cuando ves una persona quebrantada y dolida, se sintió Jesús. Y por eso lo resucita. Ahora entonces vemos aquí que el Señor detiene el cortejo fúnebre, toca el féretro, lo para con su mano, ¿ok? Nadie podía tocar un muerto siendo judío porque se contaminaba y se hacía, ¿cómo dice? Inmundo. ¿Okay? Jesús lo toca. Y luego con su palabra. ¿Por qué creen que Lucas puso esto aquí? ¿Por qué creen que el Espíritu Santo le dijo, pon el centurión, ahora pon la viuda?
¿Qué dijo el centurión? Tú puedes decir y se hace. ¿Qué hace Jesús? Una palabra. A ti te digo, ¿cómo le dice a ti? Te digo, joven. A ti te digo, joven. Joven, a ti te digo, levántate. Le da una orden al muerto y el muerto resucita. El muerto se incorpora y comenzó a hablar. Ni siquiera sabía Lucas cómo se llamaba este tipo. Ni la viuda. Nomás es el muerto. Se incorpora. Imagínense ustedes uno que viene así cubierto de lienzos como una momia, que de repente se levanta y se sienta en el féretro. Yo me imagino que los que lo iban cargando no supieron qué hacer y inmediatamente lo pusieron en el piso. O lo tiraron, ¿verdad? Lo soltaron y dijeron, ¡ay, cara! Y dice que él se lo entrega a su madre. Ahora, piensen en la mamá, la que estaba llorando, la desamparada. ¿Qué creen? ¿Cómo creen que reaccionó la mamá? En un instante pasó de ser la mujer más desamparada a ser la mujer más afortunada, más bendecida. Jesús dice, le entrega al joven. Yo no sé si la señora se cayó, se desmayó ahí, o se fue para atrás, o yo no sé qué pasó, pero él literalmente yo creo que le soltó las vendas de las manos, le soltó los pies y se lo entrega. Aquí está tu hijo, no llores más. Una palabra de Jesús basta para darte vida. Ahora la pregunta es, ¿nosotros creemos en este Jesús que con una palabra da vida? Si tú crees que tú tienes que convencer a Jesús de que te reciba y te dé vida eterna, que tú tienes que apelar a Él y clamar a Él y hacer cosas para que te vea, lo único que va a ver es tu corazón. Si tú realmente quieres a Jesús, quieres de Jesús. Si tú realmente estás consciente de tu alma, de tu corazón y de tu necesidad de ser salvo, tu necesidad de que cambie tu vida, tu necesidad de que Cristo haga algo. El centurión lo sabía. ¿Qué tiene en común el centurión con la viuda? Que los dos necesitaban la intervención de Jesús. La viuda no sabía porque ni siquiera hace mención que conocía acerca de Jesús, no le pidió nada a Jesús, pero tenía necesidad de él. Y Jesús la vio. Y el otro fue y se lo pidió y Jesús lo vio. Entonces, lo que hace la diferencia en cómo ves tú a Jesús es cómo te ves tú a ti mismo o en qué estado estás tú. Si tú estás en un estado de pobreza espiritual, sabiendo que necesitas que el Señor haga algo en tu vida, Él te va a ver. Y tan sencillo como decirle, Señor, una palabra tuya, di la palabra y yo voy a vivir. El pueblo, la multitud concluye, un gran profeta ha surgido entre nosotros. O sea que ellos concluyeron que uno de ellos mismos, un judío como ellos, había sido ungido de manera extraordinaria, como un gran profeta, como habían dicho de Juan, el gran profeta. Y les dicen, Dios ha visitado a su pueblo. Ahí vemos nosotros cómo Jesús, al estar obrando, era inevitable que la gente pensara, ¿puede hacer esto, este hombre esto si Dios no está con él? Dios nos está visitando. Y todo esto, hermanos, no era para que la gente creyera en él en ese momento, sino para que la gente llegara a creer en él cuando fuera crucificado. O sea,
cuando cuando lo crucifican y resucita Él y lo ven 500 personas. Y luego esas 500 personas empiezan a decir, ¿te acuerdas de Jesús? ¿Te acuerdas una vez que resucitó a un muerto ahí en Naín? ¿Te acuerdas de lo del centurión? ¿Te acuerdas cuando los panes? ¿Te acuerdas cuando estas cosas? La gente dice, sí, sí me acuerdo, pues ese Jesús lo crucificaron. ¿Te acuerdas que lo crucificaron? Sí, yo estuve ahí cuando dije que lo crucificara. Ok, resucitó. Y entonces tú digas, con razón. Tú no, ¿verdad? Porque no estabas ahí, pero ellos, ¿verdad? Cristo se sigue manifestando en nosotros, se sigue haciendo esas obras, sigue cambiando vidas. Cada bautismo que oímos los testimonios de las personas transformadas, de sus vidas cambiadas, son milagros de Cristo hablando el nombre de la persona y dándole vida como se la dio a este joven, y nosotros lo estamos viendo. La pregunta es, si tú no crees en Jesús, ¿qué esperas? ¿Qué esperas de saber que Dios está entre nosotros y ha visitado su pueblo y está aquí? Eso es lo que tenemos nosotros que ver. Ahora, vamos adelante. Voy a leer hasta el 23. Del 17, del 18 al 23 nomás. Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas, o sea, a Juan el Bautista, que estaba en la cárcel. Y llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió al Señor diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo él les dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, y los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio, y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Tercer incidente, tercer personaje, centurión, la viuda, Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en el desierto, en un calabozo horrible. Está ahí cerca de Jerusalén, en la parte sur del país. Jesús andaba por acá en Galilea. Pero los discípulos de Juan andaban, recuerden ustedes que Andrés había sido discípulo de Juan, uno de los apóstoles, ¿verdad? Entonces de los discípulos de Juan andaban también con el Señor Jesús. Y le mandaban decir a Juan lo que estaban viendo y lo que estaba sucediendo. Entonces, yo creo que iban y visitaban a Juan periódicamente. Es una travesía de 2 o 3 días. Llegaban y le contaban. Y Juan se rascaba la cabeza. No sabemos realmente por qué Juan le manda a preguntar a Jesús esto. La verdad de las cosas es que se ha especulado mucho sobre qué pasaba. Porque si ustedes recuerdan, Juan es el que bautizó a Jesús. Juan es el que vio el testimonio de la paloma que venía el Espíritu Santo sobre él. Juan es el que estaba profetizando, detrás de mí viene uno que no soy digno de desatarle las correas de sus pies. Viene uno que es más poderoso que yo. Viene este que los va a bautizar en el Espíritu Santo. Juan era el primo o pariente lejano de Jesús, ¿verdad? Que brincó en el vientre cuando María se acercó a su mamá. Entonces, ¿qué estaba pasando con Juan? Bueno, pues la teoría con la que creo que podemos nosotros especular es que Juan estaba desconcertado. Juan estaba así como diciendo, a ver, espérate.
Pues sí, o sea, a mí me dijo el Señor que este era el Mesías. Y ahora ustedes vienen y me dicen que anda sanando enfermos y que anda resucitando muertos, o sea, poderes extraordinarios. Y yo estoy aquí en la cárcel. Y yo veo las injusticias que comete este Herodes, ¿verdad? Es un inmoral y un indecente, ¿verdad? Y yo veo lo que hacen los romanos y yo veo todas estas cosas y yo digo, a ver. Bueno, yo sé que tú eres, pero ¿eres o entendimos mal? Eso es lo que le manda a preguntar. ¿Eres o debemos esperar otro? ¿Vienes tú primero y luego viene otro? O sea, ¿cómo está aquí la cosa? No entiendo. Hay algo aquí que no me checa. Porque en la mente judía el Mesías venía a poner orden. Así como Jesús está trayendo esta parte mesiánica de quitar el dolor, el Mesías también venía a juzgar y a poner orden en las naciones. Entonces, si estaba Jesús en la tierra, pero seguía habiendo injusticia, seguía habiendo crimen, seguía habiendo opresión, seguía habiendo esclavitud, seguía habiendo todas estas cosas, entonces Juan dice, ¿tenemos que esperar más tiempo o vendrá otro o qué pasa? Y la cosa es que aquí una de las cosas es que no debemos nosotros juzgar a Juan incorrectamente, porque Juan también nos está dando ejemplo. ¿Sabes una cosa? Nosotros también podemos ser desconcertados por Jesús. Nosotros podemos también estar en situaciones de dolor o de injusticia o sufriendo el pecado en el mundo y decir y orar, Señor, ¿dónde estás? Y decimos barbaridades como, ¿por qué no me escuchas? ¿Qué te pasa, Señor? ¿Qué tengo que hacer para que me respondas? ¿Por qué guardas silencio? Y no solamente, no se lo estoy diciendo porque yo lo estoy inventando. Así son ¿cuántos salmos de lamentos hay en la Biblia? Decenas de salmos que expresan precisamente que expresan lo mismo. Señor, ¿por qué no respondes cuando clamo a ti? Esa realidad, hermanos, es la realidad del creyente a lo largo de una vida. Si tú nunca la has experimentado es porque no has sido cristiano suficiente tiempo, pero lo vas a experimentar. O sea, pasamos a veces por tiempos de desierto. El Señor está obrando en nosotros, nos instruye, nos enseña y prueba nuestra fe. La prueba, la mete al fuego, dice. Como el oro se purifica, lo refina para que la basurita flote y se le quite. Dice, para que nuestra fe probada en esos momentos de tribulación y de dificultades, dice, quede mejor que el oro refinado. El Señor también está trabajando en nuestras vidas con un propósito eterno. Entonces puede haber periodos que tú estás orando y clamando a Dios y todo lo que ores te responde y todo lo que le pides te concede y estás tú enamorado del Señor y cada vez más y más y de repente el Señor parece como que se fue de vacaciones. Y puede ser desconcertado, pero ¿qué hizo Juan? ¿Qué hizo Juan? Juan fue a la fuente y le mandó preguntar a Jesús. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es que le damos la espalda a Jesús y queremos por nuestras propias fuerzas salir adelante en lugar de ir a la fuente, en lugar de ir al Mesías, en lugar de ir a aquel que tiene nuestra vida en sus manos y que sabe todas las cosas y que nos ve perfectamente bien. ¿Qué nos falta ahí? Nos falta vernos a nosotros mismos, nos falta vernos con claridad la viga que traemos en nuestro ojo, porque terminamos juzgando a Jesús en lugar de ver que nosotros hay algo que tenemos que resolver. Entonces la postura es una postura de decir, Señor, no entiendo, pero aquí estoy.
Señor, no veo con claridad, pero enséñame. Señor, te veo, tú eres bueno, has sido compasivo conmigo, me has dado vida. Esto no me checa, Señor, ¿por qué estoy pasando por estos tiempos de tristeza o de tinieblas o dificultades o retos, como algunos retos increíblemente tremendos que algunos de ustedes han tenido que vivir en sus vidas? La postura no es decir, el Señor no me escucha, no sé qué le pasa al Señor, pues ya hasta estoy dudando de mi fe porque el Señor parece que se fue. No, la respuesta es, Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres hacer en mi vida. Dime, Señor, cómo quieres que responda. Dime, Señor, qué esperas de mí. Aquí estoy, te necesito, pero también confío en ti. Y Juan manda a preguntarle al Señor, Señor, ¿eres tú? Y si eres tú, no hay problema. O debemos esperar a otro. Y si tenemos que esperar a otro, no hay problema. Señor, aquí estoy. Tú dime, tú aclárame, tú defíneme. O sea, yo veo en Juan un hombre humilde, humillado en la injusticia, pero manteniéndose en el hecho de que yo sé lo que me dijo el Señor Dios acerca de ti. Yo vi la paloma y ahora escucho estas cosas, pero hay algo que no me concuerda. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Dice que en ese preciso momento dice, ok, vamos para acá afuera donde está toda la gente. A ver, y empieza a sanar personas, empieza a echar fuera a los demonios y dice que a muchos ciegos, ese día fue día de la ceguera, muchos ciegos recibieron la vista. Y entonces el Señor le dice a sus discípulos, vayan y dígale a Juan lo que han visto y lo que han oído. ¿Qué es lo que han visto? Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. ¿Por qué le dijo eso el Señor a Juan? Porque cómo empezó su ministerio Jesús en Nazaret, leyendo el libro de Isaías. Y leyendo el libro de Isaías, abrió en el capítulo 4, versículo 18, el libro de Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. La misma frase que usó para contestarle a Juan. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, a los demonios, a los endemoniados, los liberó. Dice, y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor, el año en el que el Señor está mostrando favor a los hombres. Entonces sus sanidades, sus liberaciones, sus milagros tenían el propósito de anunciar no tanto a Él, sino el Señor. Vean, el Señor está mostrando favor al hombre. Dios se ha acordado de los oprimidos y de los pobres y de los ciegos y me ha enviado a mí para ustedes. Y el evangelio es ese anuncio. Si tú lo estás oyendo por primera vez o si lo has estado oyendo, Dios, déjame, te lo repito. El Señor vino para salvarte a ti. Vino por ti, porque se acordó de ti en tu necesidad. Por eso vino. Y vino en la forma de Jesucristo y por eso murió Jesús. Y todo lo que Él vino a hacer, lo vino a hacer porque se acordó, porque vio el estado en el que estábamos, porque vio nuestra pobreza, vio nuestra esclavitud, nuestra opresión, nuestra necesidad. Y sabes que tu necesidad es mucho más grande que tu enfermedad o tu escasez económica o tus dificultades en esta tierra. Él se acordó de nosotros, Él nos vio. Entonces Juan recibe esa respuesta. Pero luego el Señor continuó. Y aquí es donde viene lo que tenemos nosotros que escuchar.
Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento. Vean esta ilustración. Una cañita que se está moviendo así. Un palito. ¿Qué saliste a ver? Una caña sacudida por el viento. ¿Qué saliste a ver? Un hombre vestido con ropas finas. Mirad. Los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí os digo, y uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Jesús no dice: qué mala onda, Juan me manda a preguntar, pues ¿qué no sabe Juan? No, le dice primero, cuando los manda de regreso, les dice: bienaventurado aquel que no tropieza conmigo. Bienaventurado aquel que no le es tropiezo o no se atora. Esta palabra que se traduce escándalo, ¿verdad? Significa el que no cae en la trampa, no se atora y no se aprisiona en una reacción a las cosas que no entiende. Bienaventurado es bienaventurado el que sigue creyendo, aunque a veces hay cosas que no entiende, le está tratando de decir Jesús a Juan. Y dice: y no hay nadie mayor que él. ¿Qué saliste a ver? Era un pobre. Iba a decir pobre diablo, pero no puedo decir eso, ¿verdad? Pero era una cañita, vestido de pieles y comiendo insectos. Yo me imagino, no nos podemos imaginar bien, no sé si hay una película que lo haya puesto así, pero yo imagino que traía un greñero, una barba mugrosa, no se bañaba, o sea, se bañaba cuando bautizaba gente, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad? Pero no se cortaba el pelo ni se cortaba la barba. Vivía en el campo, solo. Dice, nota quién estoy yo diciendo que era el mayor, el más pobre, el más insignificante, el que nadie tal vez se fijara en él. Dice, sin embargo, ustedes salieron a ir a verlo. Dice, porque él era mi mensajero. Y noten ustedes entonces lo que dice, porque aquí está el día de hoy lo que tenemos que llevarnos. 28, os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. Ahí está. ¿Por qué el Espíritu Santo puso al centurión, a la viuda, a Juan, seguiditos? ¿Saben por qué? Por esto. Porque Jesús está diciendo, vino Juan y ustedes lo salieron a ver. Él no impresionaba porque no venía de los palacios, no se vestía bien. Era una caña que movía el viento así. Dice, pero cuando los pecadores, cuando los recaudadores de impuestos, que eran los más corruptos de todos, cuando el pueblo pobre, el pueblo que andaba buscando qué comer, cuando ellos oyeron a Juan, se arrepintieron y se bautizaron. Dice, pero cuando vinieron los escribas, vinieron los fariseos, vinieron los oficiales, vinieron los intérpretes de la ley, ¿qué hicieron ellos? Rechazaron los propósitos de Dios para con ellos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué unos reciben y otros no? ¿Qué es lo que está viendo Jesús
¿Por quiénes son los bienaventurados y quiénes son los que se lamenta Jesús de ellos? La diferencia, hermanos, que está trayendo el Señor, capítulo 6, capítulo 7, hay unos que saben que tienen necesidad y esos responden a los propósitos de Dios. Y hay otros que piensan que ya lo saben todo, que no necesitan más, que están complacientes, que están cómodos, que están tranquilos, que están satisfechos, y esos, dice, rechazan los propósitos de Dios. ¿De cuáles eres tú? Aquí te pusieron, ve a la viuda, desamparada, desconsolada. Dios hizo una gran obra con él. Pero que entonces tienes que ser pobre y viuda para que el Señor haga. No, ve al centurión. Tenía dinero, tenía poder, tenía casa, tenía todo lo que necesitaba, pero ante una necesidad se vio a sí mismo y dijo: pues si yo soy pobre, si no puedo hacer nada por este siervo, mi siervo amado, ¿de qué me sirve todo lo que tengo? Y buscó a Jesús. ¿Quién eres tú? ¿Cómo ves tú a Jesús? ¿Lo ves como un parche en tu vida? ¿Por qué no? Sí creo en Jesús, es bueno tenerlo, pero yo realmente estoy bien. Yo he hablado con personas y les quiero hablar de Cristo y me dicen: mira, yo ahorita estoy bien. Híjole, que no saben lo que están diciendo. Yo ahorita estoy bien significa no necesito a Jesús. Vean lo que eso significa, jóvenes. Tal vez tú estás diciendo: yo necesito un iPhone nuevo, o yo necesito una novia, o yo necesito un carro, o necesito un trabajo, o necesito dinero para la universidad. Cuando tú estás diciendo esas son mis prioridades ahorita, estás diciendo: ahorita realmente no necesito a Jesús. Y estás complaciente, y estás tranquilo, y estás contento, y lo más importante en tu vida son tus amigos, o su apariencia, o los tenis y las marcas de los tenis que usas. No te ves como te debes ver. No estás viendo la viga en tu ojo. No estás viendo el fruto en tu vida. Tú necesitas un Salvador. Es la necesidad principal de todos nosotros. Yo estaba aquí parado en la alabanza y estaba diciendo: Señor, ¿cómo necesito un Salvador el día de hoy? Esa es la postura. Hace 40 años leí un libro que decía: lo más importante para un hombre es entender quién es Dios. Y dijo, y número 2, ¿quién es Él? A la luz de ese Dios. Porque si no ves eso, no te pones en la postura en la que debes de ponerte, bajo ese Dios. Necesitas ver a Jesús viéndote a ti mismo también y reconociendo tu propia necesidad. El Señor continúa, mira cómo continúa el Señor en 31. Dice: ¿a qué entonces compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen: os tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos endechas, o sea, se pusieron a cantar los blues y no llorasteis. Porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y vosotros decís: tiene un demonio. Y ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Es una ilustración. Vino un cuate así, bien excéntrico, bien austero y bien duro. No comía, no bebía, no nada, no se bañaba. Y dijiste: está endemoniado, porque parecía endemoniado. Y dice: yo vengo con los pecadores y como con ellos y tomo vino con ellos. Y me dicen:
igual. Dice, pues no hay por dónde llegarte. O sea, por un lado rechazas, por otro también. Y eso mismo puede pasarle a esta generación. Es una generación que dice buscar la verdad, pero se le da y la pone en duda. Que dice buscar a Dios, pero se le presenta y lo rechaza. Que dice creer en Cristo, pero no lo acepta como Él es. Jóvenes, si se te presenta a Cristo, se te presenta y se te predica domingo tras domingo, y si eso no está alegrando tu corazón, ¿qué necesitas? Porque te aseguro que si vinieron Juan el Bautista aquí a señalarte todos tus pecados, tampoco lloraríais. Lo que hacía Juan es que nos ayudaba a ver nuestra propia necesidad de un Salvador. Por eso, hermanos, la aplicación es muy sencilla de este mensaje. Tú tienes que ver tu vida y ver si tú tienes hambre, si tú te sientes pobre delante de Dios, si tú tienes necesidad y quieres más de su poder y de su vida en ti. Tienes que saber, si tú tienes todo lo necesario como lo tenía el centurión, tienes que ver si no te das cuenta que realmente todo eso no suple para tu verdadera necesidad. Si sigues estando vacío, si sigues siendo atado a tus hábitos pecaminosos, si sigues saliendo de un problema a otro con tu esposa, con tus hijos, algo está mal en tu vida. Y eso que está mal en tu vida se llama el pecado. Y nomás el Salvador te puede librar de ello.